El pacto de caballeros, el famoso grillete utilizado por los del pantalón largo para tener a los jugadores a su merced, una costumbre muy mala y denigrante para el futbolista. Ya ha anunciado la llegada de 2 nuevos refuerzos. Pues este tema en algún momento Hugo Sánchez intentó derrocar. Vamos a conocer la historia del odio mutuo entre el Penta Pichichi y el próximo directivo de Cruz Azul, Carlos Hermosillo. Que me digan que es un jugador emblemático de la selección, ¿por qué? ¿Porque logró algo en Europa? Pues nada tiene que ver. Lo que hizo en la selección fue cero. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El pacto de caballeros era un acuerdo que se hacía por debajo del agua entre jugadores y equipos, y por supuesto, estos actos no estaban avalados por FIFA. El dueño de la carta podría autorizar si su futbolista jugaba o no en otro club. Ellos manejaban el futuro del atleta, y si no les convenía la oferta de algún otro club, los futbolistas podían quedarse sin jugar ese torneo. Si alguno llegaba a rebelarse y oponerse a este pacto, podían ser bloqueados del campeonato mexicano. Sí, para esta apertura 2019, adiós el pacto de caballeros. Fue en 2018 que los futbolistas se levantaron en armas contra estos tratos, bajo la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, y tras varias acusaciones e investigaciones, la Liga MX tuvo que erradicar este acto y darle la libertad al futbolista de firmar con quien ellos quisieran. Y en teoría luce como una gran victoria para la MF Pro. El tiempo dirá si es realidad o solo una fachada. Pero ¿sabías que hace mucho el macho Hugo Sánchez buscó crear su asociación y mejorar las condiciones del futbolista en el fútbol mexicano? Fue por allá de 1992 cuando la selección mexicana tendría una gira europea, la cual era dirigida por César Luis Menotti. El flaco se puso a trabajar, armó un cuadro e inició una serie de partidos amistosos que incluyeron una gira por Europa. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Dentro de esa selección se encontraban jugadores de la talla de Jorge Campos y otras figuras, quienes no tenían muy claro su futuro en el campeonato azteca, y esta gira se estaría llevando a la par del draft de la Liga MX. Este desconcierto cada vez era mayor entre los futbolistas, los cuales se sentían sin ningún poder para tomar decisiones y dependían de lo que los dueños pudieran arreglar. Esa situación sería una piedrita más al saco, que se terminaría de llenar en 1993, ahora bajo el mando de Miguel Mejía Barón, que los futbolistas realizarían algo que pudo ser revolucionario. La selección estaba preparándose para encarar la Copa América. Esta era la primera vez que México era invitado a la justa continental más importante de nuestro continente. Y muy colocado. Sí, le pegó con todo. Le pegó. Cambio de juego. ¿Qué les parece este cambio de Galindo a Ramírez? Y ahí hay 3 esperando un centro. Ahí está el servicio. La plantilla estaba confirmada por nombres importantes y de peso como los de Sague, Luis García, Claudio Suárez y el entonces capitán en figura, Hugo Sánchez. La competencia se iba a llevar a cabo en tierras ecuatorianas y la selección estaba lista para partir al país sudamericano. Pero antes de eso, sucedió lo impensable. La sorpresa llegaba y que los de pantalón largo jamás se hubieran esperado. Convocaron a una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México. En dicha conferencia aparecía Javier Aguirre, que en ese entonces era el auxiliar técnico de Mejía Barón, el cual traía consigo una hoja. En esta venían algunas peticiones, las cuales Javier se encargó de leerle a la prensa. Entre ellas venían la eliminación del draft de jugadores próximo a celebrarse en la ciudad de Acapulco, así como cualquier tipo de transacción de jugadores sin la debida intervención de los mismos, que para cualquier transacción de jugadores se efectúe entre los equipos vendedor y comprador, con la debida intervención del jugador involucrado, que el cierre de registro se recorra como fecha límite, hasta la jornada 19. En esos momentos, todavía eran torneos largos, y esa era la mitad, que al finalizar la temporada regular 93-94 y subsecuentes, el jugador tenga absoluta libertad de contratarse y que los jugadores de fútbol en general queden debidamente protegidos. A lo largo de la historia hemos visto unidad en la selección, pero la que mostró esa del 93 no tiene comparación, pues condicionaron su participación en la Copa América si no se cumplían sus demandas. Nosotros, ¿qué se estaba peleando? Que no queríamos el draft. El draft, la verdad, el jugador era cuando apenas arrancaba y creo que nos iba a perjudicar porque el jugador no tenía no decidía nada, ¿no? Las directivas, si te querían vender, te vendían a donde querían y como querían, y el jugador no tenía ni voz ni voto. ¿Te imaginas la magnitud y las consecuencias si el Tri no participaba en aquella Copa América un día antes de comenzar la competición? Pues era algo que Emilio Azcárraga padre sí se imaginó y ordenó dar caza a los que estaban encabezando dicho movimiento, esto para sacarlos de la lista del torneo. Se dice el mismo Tigre, Emilio Azcárraga, tuvo una llamada personal con Mejía Barón y le dijo que tenía todo su apoyo para cortar la cabeza de quienes estaban involucrados, sin importar nombre ni apellido, y jugara donde jugara. Ahí estábamos en 93. Miguel Mejía Barón dio una lista de convocados y a Miguel le llamaron las autoridades que manejaban el fútbol mexicano
porque estaban muy enojadas con ustedes, porque estaban buscando mejores condiciones para el jugador, entre ellas quitar el draft, eso es lo que se buscaba. A Miguel Mejía Barón le dijeron: cambias a toda la lista de jugadores y tienes que ir con una lista nueva a jugar la Copa América de Ecuador 1993. Y Mejía Barón dijo: si me tocan a un solo jugador, presento mi renuncia como técnico nacional. Sin embargo, dentro de los seleccionados había 3 personajes que integraban el plantel, los cuales no estaban a favor de esta iniciativa de asociación y delataron a los cabecillas. Fue así que Carlos Hermosillo, José Manuel de la Torre y Roberto Ruiz Esparza traicionaron a sus compañeros, pues ellos no estaban de acuerdo con lo que Hugo estaba liderando. En palabras de Hermosillo, cuenta que ellos fueron claros con sus compañeros y no estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo, pues sus contratos estaban siendo cumplidos por sus equipos y además estaban respaldados por la federación, sentenciando que no fueron esquiroles, como lo llegó a calificar Hugo, y que todo se trataba del ego de algunos, puntualizando a Sánchez, y que no tenía nada que ver con la justicia, pues según Hermosillo, jugadores de Pumas sentían que lo que ganaban era inferior a lo que jugadores como Hermosillo sí percibían. Hugo Sánchez te acusó a ti de esquirol. Bueno, porque yo creo que él no tenía en esa época, era Hugo Sánchez en ese momento, y no tenía el conocimiento de lo que estaba sucediendo dentro de la selección. Porque un esquirol, primero habría que explicarle que el esquirol es el que viene a suplementar a los huelguistas, ¿no? Y nosotros no fuimos a suplementar, simplemente no estuvimos de acuerdo y fuimos muy honestos en una reunión con los demás seleccionados. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que ustedes quieren hacer, porque nos estaban cumpliendo con los contratos, porque la Federación Mexicana respaldaba los contratos, y esto fue una terquedad de algunos jugadores que realmente lo que buscaban es que nosotros apoyáramos para que ellos firmaran un mejor contrato. Fue así que estos 3 seleccionados se acercaron a la federación, la cual estaba encabezada por Francisco Ibarra y Emilio Maurer. Les contaron todo lo que estaba sucediendo en el seno del combinado azteca. Ibarra y Maurer, junto con Azcárraga, le ordenaron a Mejía Barón que armara otra selección y dejara fuera a Hugo y compañía, a lo que Miguel se negó, dando su respaldo a sus jugadores en sus inconformidades. Y ese miedo, pues indudablemente en mi época, yo estuve asesorando a mis compañeros de la selección de 1993, previo a la Copa América, que me calificaron de cabecilla o líder de ese movimiento de rebelión. Hicimos una junta de capitanes y de muchos jugadores de México, y cuando dijimos que todos quién volteó bandera, unidos, de la mano el que no esté de acuerdo con este movimiento. Y se acuerdan, 3 esquiroles: Chepo de la Torre, Carlos Hermosillo, sí, y Roberto Ruiz Esparza. Por culpa de ellos 3, no hicimos que la rebelión funcionara, porque queríamos quitar lo que era el draft. Esto provocaría el descontento del resto del plantel con estos 3 jugadores, los cuales fueron relegados de la convocatoria. Miguel se acercó a Hugo para decirle que la federación iría tras él por ser el líder, pero que no se preocupara porque tenía todo su apoyo. Esta situación también la contó Luis García en una entrevista con José Ramón Fernández. La gente de la Federación Mexicana me está pidiendo que yo me eche a Hugo Sánchez, o sea, que yo saque del escenario a Hugo Sánchez, y yo no lo voy a hacer. Entonces, tú eres el futuro de esta selección, tú juegas en España, andas muy bien, tengo que decirte que no vas a ser titular. Luego de días complicados y llenos de incertidumbre, la selección partió a Ecuador y tuvo la mejor participación de todas en Copa América, llegando hasta la final contra Argentina, selección que terminaría derrotando al Azteca. Pero lo que se pudo notar fue una gran unión entre futbolistas y cuerpo técnico, lo cual permitió que se llegara a dicha instancia en la competencia. De pierna izquierda Benjamín, el disparo de Benjamín, 1-1, lo tiró de maravilla. Luego de esto, el intento de asociación de futbolistas quedó diluido. Hugo fue maltratado por la directiva del América, tanto por el tema de la rebelión como por temas de dinero e imagen, lo cual hicieron que meses después de haber firmado con los de Cuapa, saliera de la institución al Rayo Vallecano. Con 35 años y después de regresar a México, su fichaje por el Rayo Vallecano le iba a dar la oportunidad de ver cumplidos sus sueños. Después de varios años, la asociación de futbolistas le reclamó a Hugo de no apoyarlos y decir que no tenía peso suficiente para enfrentarse a los directivos, a lo que Hugo respondió que lo que intentó en su momento no lo dejaron, todo por culpa de 3 esquiroles como Hermosillo, De la Torre y Esparza. Entonces, tristemente, por esos esquiroles, pues se rompió el movimiento y tuvimos que... ¿Y alguna vez se lo dijiste en su cara, Hugo? ¿Se lo dijiste en su cara a Hermosillo, a Luis Esparza y al Chepo? En esa misma reunión. Se perdió en su momento hacer la asociación con futbolistas de alto renombre como el suyo, el de Beto Aspe y Ramón Ramírez. Desde entonces ha habido dimes y diretes entre Hugo y Hermosillo. El señor se trajo a su masajista español, se la pasaba masajeando, se la pasaba haciendo otras cosas que no era fútbol. Nosotros estábamos concentrados y él es el que más andaba fuera de la concentración del Mundial 86. Pero era Hugo Sánchez y no se le decía absolutamente nada.
El Pentapichichi dice que cada que venía a México desde España trataba de ayudar y contribuir, pero que se topó con traidores como Carlos Hermosillo. Al final, cada uno tenía sus razones, y la lucha por erradicar el pacto de caballeros en su momento no se logró, pero siempre quedará el recuerdo de ese hecho en 1993, donde pudieron suceder muchas cosas que probablemente hubieran cambiado el rumbo de nuestro fútbol y de la selección mexicana. Que me calificaron que yo de cabecilla, líder, no sé. No, yo no a ser asesor, porque en España, yo inmediatamente llegué a España y me dijeron, lo primero que hay que hacer es afiliarte a la Asociación de Futbolistas Españoles, o sea, que son todos, nacionales y extranjeros. Pagar la cuota mensual o semestral o anual, ¿no? Se paga y se afilia. Y yo no sé si aquí están igual o no, pero aquí todos deben de estar afiliados. Si el que no es afiliado, no puedes jugar. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que tenga razón? ¿Hermosillo o Hugo? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok. Dale like a la fanpage oficial de Facebook donde lleven momazos y noticias. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.